En un mundo lleno de caos, tristezas y angustias, en el que crecen las malas noticias, crece también la esperanza por Jesucristo. Estimado amigo, hay grandes noticias para ti y para tu familia. Te invitamos a compartir con nosotros. Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar con ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Recordemos que así como lo dice en Hebreos 4:12, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Entonces vamos a agarrar nuestras Biblias, ahí donde se encuentren, y vamos a estar leyendo en Salmos capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 6 y pues como secreto mi papá va a estar predicando del 7 en adelante, entonces lo mantienen ahí y vamos a comenzar leyendo. Dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Vamos a pasar un momento de acción de gracias, algo que me llamó mucho la atención ayer. Estábamos en culto de jóvenes y tocaron esa parte de acción de gracias y estábamos haciendo un ejercicio de una sola letra, o sea, de la letra M, sacaron casi 50 palabras y más. Entonces, y nos dieron muy poquito tiempo, entonces es increíble el montón de cosas por qué darle gracias al Señor. Entonces vamos a pasar un tiempo de oración y vamos a darle gracias al Señor por sus vidas, por la iglesia, hermanos, por todos ustedes, por el templo. También vamos a darle gracias al Señor por todas esas personas que están ahí al pendiente, como nuestros padres, también las personas como los médicos, también darle gracias a Dios por la vida de ellos, también las personas que nos están cuidando constantemente y darle gracias al Señor por nuestras familias, por el sustento, por el vestir, por todas esas cosas que sigue proveyendo a pesar de las circunstancias. También darle gracias al Señor por las dificultades y las pruebas que cada día el Señor nos ayuda a perfeccionarnos como personas que le agraden a Él. Vamos a darle al Señor gracias por todo eso, por escogernos como sus hijos y también por hacernos ese llamado a que le sirvamos y le sigamos. Entonces, les invito a que escriban ahí en el transcurso del culto la acción de gracias que usted tenga por esta semana, el por qué está agradecido con el Señor, el por qué el Señor ha sido tan bueno con usted. Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa de hoy, por darnos el privilegio otra vez de transmitir, de darnos el privilegio de alabarte, de exaltarte por medio de por este medio, Señor, y gracias por todas las cosas que nos das, por tu cuidado, gracias por ser nuestro consolador, Señor, gracias por ser tú ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, ese Dios que lo puede absolutamente todo, Señor. Gracias por tu amor incondicional, gracias por ser nuestra compañía. Gracias, Señor, por esos momentos difíciles que a pesar de las circunstancias y de todas estas cosas nos lleva, Señor, a perfeccionarnos, Señor, para cada día ser mejores personas que te sirvan y te agraden, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, de ser escogidos para esta obra maravillosa, Señor, y gracias por cada día mostrarnos tu amor y tu poder por medio de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es suficiente para restaurarnos, Señor. Gracias por esas personas que están ahí al cuidado, por nuestros padres, por la iglesia, por cada uno de los hermanos, por su familia.
que están bien. Gracias, Señor, por la salud que nos has regalado a cada uno, también por esos médicos que ha sido esforzados, Señor, que les ha dado esa valentía de seguir adelante en esa circunstancia, Señor. Gracias por el sustento diario, porque a pesar de eso que estamos pasando, tú nos sigues proveyendo. Gracias también por ese cuidado tan genial que tienes con nosotros, por esa protección. Gracias por regalarnos el sueño y por todas esas cosas que nos das cotidianamente, Señor, que son tantas cosas, Señor, y permítanos que seamos personas agradecidas, que por cualquier ese detalle podamos decir gracias en medio de las dificultades, en cualquier momento de nuestra vida, Señor. Gracias por todo esto y pedirte grandemente que este culto sea de bendición para cada uno de los hermanos, sea de provecho y que podamos aprender juntos de tu palabra y que podamos entender que eres tú el verdadero camino y que sin ti no podemos nada, Señor. Gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para terminar y pasar a lo que sigue, les invito, hermanos, a que pues nos sigan en la página de Facebook para que les lleguen las transmisiones y puedan conectarse con nosotros más seguido. Y podemos seguir a lo que sigue. Muchas gracias. Mis hermanos, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Un momento de cantarle al Señor, pero antes quiero que recitemos un versículo, y es el versículo de Josué 1:8. No sé si se lo sepa de memoria o si quiere puede buscarlo ahí en su Biblia, pero vamos a decirlo, Josué 1:8. ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a cantar este precioso himno basado en este versículo. De tu voz.
alabando a Dios y en medio de la situación que estamos viviendo actualmente o que hemos vivido este año, mucha gente se pregunta, ¿será que sí saldremos de esta? ¿Será que sí hay algo mejor? ¿Será que sí hay esperanza? Y usted y yo como hijos de Dios sabemos que sí la hay. Sí hay una esperanza en Jesucristo. Pero otra gente no lo sabe. Y es lo que usted y yo como creyentes, como ya conocedores, tenemos que salir a llevar ese mensaje, a predicar esa palabra, que la esperanza solamente está en Jesucristo. Y esta canción pues habla de eso, la esperanza que tenemos en Jesús. Cantamos. Y cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones hoy se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que los hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede
regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuando amo yo, Jesús. Tu palabra. Bien, mis hermanos, y quiero que cantemos los últimos coros, pero están basados en versículos, en dos versículos de la Biblia. El primero está en Josué 1:9. Anteriormente leíamos Josué 1:8. Ahora este es Josué 1:9. ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el segundo versículo es el Salmo 40:17, que dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador has sido tú, Dios mío, no te tardes. Vamos a cantar estos dos coros, estos dos cánticos. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. El Señor tu Dios estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. El Señor tu Dios estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. El Señor tu Dios estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. El Señor tu Dios estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. Ya que afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Ya que afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de David. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Cántelo usted. Y aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de David. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén, mis hermanos.
mis hermanos, qué privilegio honrar al Señor y recordar cánticos como estos, cánticos hermosos que nos llevan a valorar la palabra de Dios, que nos llevan a recordar la importancia de la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitar a todos para que abramos ahí la Biblia. Bueno, si usted la dejó abierta desde el comienzo de la lectura, entonces puede continuar conmigo en el Salmo 19. Vamos a ubicarnos en el versículo número 7. María José estuvo leyendo hasta el verso 6 y yo continúo entonces la lectura desde el verso 7 hasta el verso 14. Vamos a leer en este momento. Es un salmo bastante leído entre nosotros, bastante conocido, y vamos a estudiar un poco de este salmo en la mañana de hoy. Dice la lectura de la palabra, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Alabado sea el Señor. Qué bendición poder leer su palabra a esta hora. Y vamos a orar, hermanos, pidiendo que la edificación sea por su palabra a nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias por este privilegio tan lindo que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos, de tener tu palabra, Señor, y que llegue con facilidad a nuestras mentes, a nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que hoy podamos ser edificados por tu palabra. Llévanos a reflexionar, Señor, de forma profunda y también, Señor, genuina en la necesidad de tener tu palabra, Señor, como algo real, vivo en nuestro corazón, en nuestro ser, para que nuestras acciones sean moldeadas, transformadas por la obediencia de la misma palabra. Oro, Padre de Gloria, que este momento sea un momento donde cada uno de los receptores pueda tomárselo bien en serio, donde cada una de las personas que tienen la oportunidad de mirar y de oír sea edificada, Señor, que no haya tropiezo, que no haya situaciones, Señor, que alteren ese sentido de disposición, ese sentido de reverencia frente al estudio de tu palabra, porque eres tú hablándonos a todos de forma especial y en tu gracia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hoy, al hablar de la perfección de la palabra, hermanos, quiero decirles a todos ustedes que la situación que a nosotros nos rodea nos puede llevar a desesperarnos y nos puede llevar, hermanos, a dudar de la eficacia de la palabra. Nosotros, hermanos, por causa de la situación crítica, por causa de la situación tan difícil e inesperada. Hace un año las cosas no pintaban de la forma como hoy se nos están presentando. Desde el punto de vista de lo que nuestros sentidos percibían, la situación no era tal cual la estamos hoy viviendo. Y entonces ha sido realmente un choque. Ha sido un choque fuerte para la vida de las personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Hemos tenido que reacomodarnos y acostumbrarnos a una situación que puede llegar, hermanos, puede llegar a convertirse en algo de pánico, en algo de pavor, en algo de terror para las mentes
Y más ahora en nuestra ciudad, en nuestro departamento norte de Santander, cuando se habla de una situación realmente hospitalaria muy difícil, hermanos, estamos en una condición que le llaman alerta roja. Entonces eso lleva a que el temor inunde la vida de las personas. Y entonces la situación de desespero, la situación difícil de sufrimiento alrededor puede llevar a que nosotros dudemos de la eficacia de la palabra. Y de allí, hermanos, el Señor me lleva como su siervo a pensar en la necesidad de hablar, quizá nuevamente, porque por muchas oportunidades he hablado de la suficiencia de la palabra, he hablado de la eficacia de la palabra, he hablado de la congregación de la perfección de la palabra. Y es que evidentemente, hermanos, claramente podemos hablar de esa eficacia de la palabra por una razón, y es porque la palabra de Dios es perfecta. Estaba observando qué es lo perfecto que nos rodea. Y hermanos, no encuentro algo tan perfecto como la palabra que tenemos en nuestras manos. No hay algo tan perfecto hoy que nos ayude realmente a enfrentar esta situación, hermanos. Y nosotros jamás podemos dudar de la palabra, porque la palabra de Dios es perfecta. Y cuando hablamos que la palabra de Dios es perfecta, hablamos que la palabra de Dios es completa. No le falta algo, hermanos. Tampoco le sobra algo a la palabra. Por eso en algún momento allí, en el último libro de la Biblia, allí en Apocalipsis, cuidado, maldito aquel que le quita o maldito aquel que le añade a la palabra que está escrita, porque la palabra está completa, es perfecta, y si es perfecta es útil para todos nosotros. Hoy quiero dejarles a todos ustedes una frase, y es esta: Dios manifiesta en el mundo la perfección de su palabra. Dios manifiesta en el mundo la perfección de su palabra. Algunos tienen el hábito de escribir, de tomar apuntes, de tener un libro de notas. Por favor, recurra a ese libro de notas, a ese cuaderno de apuntes, donde usted registre estas palabras, estas frases tan importantes que la Biblia hoy, la palabra de la predicación, nos va a arrojar como bendición, nos va a traer como bendición a nuestras vidas. Dios manifiesta en el mundo la perfección de su palabra. Hermanos, algunos cuestionan de Dios que si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite lo que está permitiendo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la gente sufra? ¿Por qué permite que la gente pase por necesidades, que pase por pobreza, que pase por adversidades si es tan bueno? Mire, hermano, yo más bien le voy a cambiar la frase y le voy a decir: Dios es tan bueno que en su palabra perfecta todo esto nos lo ha dicho. Dios es tan bueno que en su palabra perfecta hace rato nos lo ha anunciado. Lo que pasa es que nosotros hemos dudado de la eficacia de su palabra. Ahí está el problema. Dios es tan bueno que hace rato nos anunció por lo que nosotros íbamos a pasar. Incluso hace rato nos anunció y nos dijo: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Dios es tan bueno, más bien, que en la perfección de su palabra ya nos había dicho, ya nos había anunciado todo. Mejor dicho, nosotros estamos andando en un camino que nuestro Padre Celestial, en la perfección de su palabra, ya nos había predicho, ya nos había anunciado, ya nos lo había dicho. Entonces, más bien, en lugar de cuestionar la bondad de Dios, pudiéramos decir: Dios ha sido tan bueno que me dio una palabra perfecta, que me dio una palabra que se está cumpliendo y una palabra que se va a cumplir. ¿Qué es lo que el creyente debe hacer ahora? Entonces, hermano, apegarse a la palabra. Y quiero decir algo, hermanos, que nosotros gozamos de ser colombianos. Algunos dicen: esta patria, que es una patria golpeada con tanta corrupción, que es una patria que han abusado tanto, que es una patria donde se ha despilfarrado, donde hay violencia, y de pronto algunos hablan mal de la patria que Dios les permitió nacer o donde Dios les permitió nacer. Pero yo le voy a decir, hermano querido,
pese a lo que ha pasado, pese a las situaciones duras y que tenemos que reconocer todo eso malo que acabé de mencionar, que sí a nuestros ojos ha pasado, pero sin embargo es el país donde Dios permitió que nosotros naciéramos. Es el país hermoso de América donde podemos estar, y en este país hermoso de América, hermanos, Dios permitió que sea el himno más hermoso de América, el himno de nuestra nación. El himno de Colombia, el himno más hermoso de América, y se dice por quienes saben que es el segundo himno más lindo del mundo, el himno nacional de la República de Colombia, de la cual somos nosotros, hermanos, y pertenecemos. Y dentro de esta letra hay una parte que dice, y es muy conocida, que la entonamos nosotros: la humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y no está diciendo algo distinto a lo que yo acababa de decir. La humanidad entera que está pasando por situaciones duras, la humanidad entera que está gimiendo por problemas, por adversidades, la humanidad entera que está pasando por la pandemia, lo que tiene que hacer es lo que también dice la palabra de este himno, que lo comprendía muy bien quizá el autor de este himno. Comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera debe comprender las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera debe comprender la perfecta palabra. Eso lo entonamos en nuestras escuelas. Eso lo entonamos en nuestros colegios. Eso se entona en nuestros actos oficiales, el himno precioso de nuestra nación, que por cierto se dice que los colombianos, cuando están en otro lugar distinto a Colombia, lo entonan con una pasión que es admirable. Se habla que los colombianos, cuando están en otra nación y cantan este himno, se distinguen porque lo cantan con una pasión, y muchos de esos cantan sin entender lo que están cantando, y lo que muchos de esos están cantando es que hay necesidad de comprender las palabras del que murió en la cruz. En las venas y raíces del pueblo colombiano se proclama a través de su himno que hay una necesidad imperiosa de comprender las palabras del que murió en la cruz. Es necesario que comprenda usted, amado colombiano, amado amigo que me escuche quizá de otra nación, que es necesario comprender la palabra del que murió en la cruz. Porque la palabra del Señor es perfecta. Es lo único perfecto que tenemos a la mano y que hoy podemos disfrutar. Es lo único perfecto en lo que no hay duda, no hay sombra de variación. Y por eso en la palabra de Dios es donde nosotros debemos refugiarnos ahora. Es a donde debemos ir, estimados hermanos, estimados amigos que nos están observando y compartiendo con nosotros. La realidad de las cadenas y el sufrimiento, cómo gime la humanidad pidiendo ayuda. Y las respuestas entonces la tiene las palabras del que murió en la cruz. Si vamos al salmo que acabamos de leer, nos encontramos con lo que yo pienso que es un salmo que habla de la perfección de Dios. Este salmo, a mi juicio, es un salmo que nos habla de la perfección de Dios. En los primeros 6 versículos nos habla de la perfección vista desde su creación. Vista, observada desde su hermosa y majestuosa creación. ¿Cómo podemos ver la perfección de Dios? A partir de lo que Él creó, verso 1 al verso 6. Pero a partir del verso 7 en adelante, observamos la perfección de Dios vista desde su hermosa palabra. ¿Cómo vemos al Dios perfecto? Desde su palabra. La palabra que Él nos ha dado a conocer nos refleja que nuestro Dios es perfecto. Quiero que observemos, hermanos, en el verso 7 y en el verso 8, la perfección de la palabra se evidencia en la vida humana. La perfección de la palabra se evidencia en la vida humana. Yo quiero hoy decir que lamento que algunos hermanos están desaprovechando una riqueza tan grande como es la palabra, atendiendo cuentos, historias, filosofías. Hay hermanos que se han venido paulatinamente alejando de la verdad y van a terminar siendo unas personas que van a negar al Señor. Van a negar al Señor como Pedro, porque se están acostumbrando a escuchar fábulas, se están acostumbrando a escuchar filosofías huecas, sutilezas, hermanos, y están siendo engañados. Yo quiero decirles, en sus vidas no se va a ver el cambio, porque la filosofía solamente lo va a desdibujar a usted.
Esas fábulas lo van a desdibujar a usted. Solo la palabra va a permitir ver el cambio que Dios hace en su vida, hermano. La perfección de la palabra se evidencia en la vida humana. Y un aspecto donde encontramos que se evidencia es en el área espiritual. Vamos a observar la integralidad como actúa la palabra perfecta. Actúa de una manera integral en el hombre. Toca todas las áreas. Es como que el Señor a través de su palabra afectara un área, otra área y otra área. Y no hay una sola área del hombre que no sea tocada y que no sea afectada o bendecida por la palabra del Señor. En su área espiritual encontramos en el Salmo 19, el verso 7. La primera frase: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire lo que está diciendo aquí, que tiene la capacidad de hacer una conversión espiritual en el hombre. Convierte el alma. Dice la palabra ahí literalmente que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos queridos, la integridad de la palabra se ve en la forma como se convierte al hombre. La integridad de la palabra, cómo es completa la palabra, lleva a que el hombre sea convertido. Quiero decir algo, hermanos: la palabra de Dios no es una simple herramienta. No es que la palabra de Dios pueda hacer cambios en la vida de una persona. No, Señor. Es que la palabra de Dios hace cambios. Los hace. No es que los pueda hacer. No, quizá la palabra de Dios puede hacer cambios en usted. No, Señor. La palabra de Dios no puede hacer cambios solamente. La palabra de Dios hace los cambios. Hermano, con toda convicción podemos decir que Dios hace los cambios necesarios. Ese término, hermano, perfección, que aparece ahí, la ley de Jehová es perfecta, quiere decir algo entero, algo completo, algo íntegro. Esa es la idea. A la palabra de Dios, hermanos, no le hace falta algo. Tampoco la palabra de Dios tiene error que se deba corregir. Al ser completa, tenemos que decir que la palabra de Dios hace que el ser humano se convierta. Y la idea que se convierta significa que el ser humano regrese, se arrepienta, que el ser humano pueda volver a Dios. Eso lo hace la palabra de Dios. Y hoy hay un afán entendible, porque nosotros vivimos por vista, por nuestros sentidos. Hay un afán por una solución urgente, rápida, a la medicina que pueda evitar que este COVID-19 haga más daños. Pero no se está viendo la preocupación con preocupación, la necesidad del corazón humano. Y es que la gente se está muriendo sin Cristo. La gente se está muriendo sin seguir la verdad. Y dice Romanos 10, el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estimado hermano, le quiero decir que nosotros tenemos a la mano la palabra perfecta. Se evidencia su perfección en la vida del hombre porque Dios, por su palabra, toca, impacta el área espiritual. ¿Tiene usted alguna lucha espiritual? ¿Tiene usted falencia, debilidad espiritual? ¿O tiene usted una necesidad espiritual? La palabra de Dios es suficiente para transformar esa área en su vida y darle vida espiritual, darle vida en relación con el Señor y convertir sus malos caminos en buenos caminos y buenas sendas para honra del Señor. Pero la segunda parte del versículo, la parte B del versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el área cognitiva, del ser humano, también se nota la perfección de la palabra del Señor. Esa área cognitiva es donde el hombre muestra su inteligencia. En la parte de la inteligencia humana, el desarrollo intelectual del ser humano es impactado por la palabra del Señor.
La fidelidad de la palabra se ve en la sabiduría del hombre. La fidelidad de la palabra se ve en la sabiduría del hombre. La obra de la palabra de Dios es a pesar de nuestra capacidad. Aquí cuando dice que Dios hace sabio el sencillo, hermanos, es el ignorante, hablando en la tierra, que no ha tenido alguna clase de conocimiento. Dios tiene la posibilidad de hacer sabio a esa persona que no tiene conocimiento aquí en la tierra. Aquella persona que no se distingue por ser un gran estudioso, Dios hace sabio a esa persona. Aquí comienza diciendo que el testimonio de Jehová es fiel. Esa palabra fiel, por eso decía que la fidelidad de la palabra se ve en la sabiduría del hombre. Cómo esa fidelidad de la palabra tiene la capacidad de levantar al hombre, de levantarlo y traerle estabilidad por la palabra. Mantener ese proceso de desarrollo en la vida de una persona que a los ojos de los demás parece iletrada, de poco conocimiento. Este proceso que Dios hace por la palabra incluye llevar a una persona sin entendimiento a conocer las profundas verdades de Dios. Me llama la atención cómo Dios a personas muy sencillas, de escaso conocimiento, de escaso intelecto, el Señor los ha desarrollado por su palabra. En la iglesia donde yo crecí, me sorprende que la hermana que siempre respondía de memoria tantos versículos, la hermana que respondía a las preguntas que lanzaba mi padre en ese entonces pastor, era una hermana que no sabía leer. Pero era una hermana que le decía a su familia, insistía a su familia que le leyeran. Y esta hermana, una mujer que tuvo mucho conocimiento y se desarrolló. Porque una persona que tiene conocimiento de la palabra se desarrolla en todas las áreas de la vida. Es interesante cómo a través de la palabra Dios hace sabio al más sencillo. En el caso del apóstol Pedro y Juan, dicen que eran del vulgo. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. Algo muy importante que se reconoce de estas personas, que habían estado con Jesús. Quizá la persona que Dios usó para que su vida cambiara no es el científico, no es el filósofo, no es el hombre que tiene máster y que tiene doctorados. Quizás no es ese hombre o esa mujer. Quizás fue el hombre más sencillo que llegó a su casa que le habló. Si quiere, escuche un poco el testimonio del hermano Ordóñez, del humorista colombiano Ordóñez. Fue una persona humilde que salió y le habló de Cristo. Un hombre, como dice él, cualquier persona que yo no esperaba, se acercó y me hizo una pregunta. Y desde ahí fui retado a buscar del Señor. El más sencillo. Eso lo hace el Señor. Hace que el sencillo pueda entender verdades difíciles de entender para los intelectuales, difíciles de entender para los que han aplicado la filosofía y las letras humanas. Por eso Pedro y Juan eran identificados como personas del vulgo, común y corriente, no personas de universidades quizá, pero dice que los conocieron. Estos hablan así porque estos han estado con Jesús. ¿Y sabe qué es estar con Jesús ahora? Pasar tiempo con su palabra. Cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra, nosotros estamos con Jesús. Y cuando usted habla, se le nota que hay una diferencia en usted. Así usted no haya tenido tanta escuela, porque la palabra lo ha desarrollado en el área cognitiva. Porque usted se ha perfeccionado en su intelecto. Observe cómo dice el verso 8, la primera frase. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Atención, hermanos. Dice que los mandamientos, hablando de la palabra de Jehová, son rectos. Esa rectitud, hermanos, de la palabra se ve en la alegría del hombre. Esa rectitud de la palabra se ve en la alegría del hombre. Por eso otra área que toca la palabra del Señor es el área socioemocional. Pudiéramos decir que el área emocional. Pero vamos a involucrar la parte social también. Por eso Dios, cuando llega a la vida de una persona, restaura el área social y el área emocional. El área socioemocional del hombre es impactada por la rectitud de la palabra. El hombre empieza a mostrar alegría. Esta alegría tiene que ver con la parte emotiva, emocional del hombre.
Acá dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Esta palabra recto significa estar derecho, enderezar, ser agradable y ser próspero. La palabra de Dios, hermanos, no se desvía. No puede ser cambiada de rumbo. Por lo tanto, es un camino agradable y seguro para la prosperidad del ser humano. El hombre que sigue la palabra perfecta de Dios puede caminar seguro. Esa rectitud, hermanos, trae al ser humano una felicidad sin igual, dejando en evidencia que la palabra de Dios es la única que lo puede llevar por un camino correcto. Cuando el hombre camina por la palabra, camina por el camino de rectitud, y su vida es una vida de regocijo, una vida de tranquilidad, una vida de seguridad. ¿No es eso lo que necesitamos, hermanos, en este tiempo? ¿No es eso lo que necesitamos? Caminar seguros, caminar tranquilos. La palabra puede traerlo, hermanos, a la vida nuestra. La palabra que nos lleva por el camino recto trae consigo gozo y alegría. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso lo que hace la palabra de Dios, hermano. Usted experimenta los mismos problemas de todos los seres humanos. Usted se enferma, tiene hambre como todos los seres humanos, pero hay una distinción en usted. La palabra perfecta toca la parte socioemocional suya. Sus emociones son moldeadas por gozo, por seguridad, por felicidad, aún en medio de la prueba. Pero sus relaciones, su experiencia social también es afectada, porque usted no va a ser el ogro, no va a ser el olafo, no va a ser el amargado que daña los ratos de los demás, no va a ser el amargado que no es capaz de relacionarse con el prójimo, sino que usted es una persona capaz de llegar a cualquier grupo y traer bendición, traer paz, transmitir alegría. Porque la palabra ha llegado a afectar la parte socioemocional suya. Algunas personas que están hoy amargadas, algunas personas que están hoy con rencor, algunas personas que están hoy cargadas con enojo. Hermano, quizá a usted le falte la palabra de Dios en su vida. Si usted va realmente a la palabra, se encontrará que la palabra en su rectitud, porque es perfecta, hará que usted porte alegría y seguridad en su vida. Hay otra área que es impactada en esta integralidad o integridad como toca la vida del hombre, y es el área física. El área física también es impactada por la palabra. Y ¿sabe qué? Quiero decirle esto. Muchas veces el Señor dijo una palabra, el Señor Jesús dijo una palabra, y con esa palabra bastó para que el enfermo sanara. Una sola palabra de Dios es suficiente para que el enfermo sane. Solamente Dios dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y la persona, por más grave y enferma que estaba, se levantó, anduvo. Hermano, la palabra de Dios, debemos creerlo, impacta la parte física suya. No solo de pan vivirá el hombre, el pan haciendo ilustración de la necesidad que tiene el cuerpo humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pureza de la palabra del Señor, como dice aquí este versículo 8 en la parte final: el precepto de Jehová es puro. La pureza de la palabra de Dios se ve en el cuerpo del hombre. Esa pureza de la palabra se ve en el cuerpo del hombre. Este término puro aquí es una expresión en hebreo que indica alimentar, escoger, confortar. Me llama la atención que no es la típica pureza que nosotros usamos, sino que aquí se está refiriendo es a la capacidad, que este término puro aquí es a la capacidad que tiene de alimentar, de escoger, de confortar. O sea que la palabra no es cualquier alimento, hermanos. Es un alimento escogido. Es un alimento vigorizante. Es un alimento puro, hermanos. La palabra de Dios es el alimento puro que fortalece la vida humana, la vida del hombre. Primera de Pedro 2, capítulo 2, el verso 3 dice: desead como niños recién nacidos. Fíjense ustedes, hermanos, esta comparación. El niño recién nacido necesita la leche materna. No se puede cambiar de estrategia a menos que la mamá no pueda amamantarlo. Será muy triste para el desarrollo del cuerpo de esta persona. Necesita la leche materna para levantarse, no leche adulterada. Por eso dice aquí, necesitan
dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, la palabra del Señor es esa leche espiritual no adulterada, porque es el alimento perfecto que necesita todo ser humano. Por eso esta frase aquí, el precepto de Jehová es puro, dice que alumbra los ojos. Esto tiene mucha significancia, porque fíjese que una de las partes más frágiles que tenemos nosotros son nuestros ojos. Casualmente el pasado domingo mi hija daba testimonio de la mejoría que ha tenido en sus ojos, porque durante esta época de estar en casa ha venido sufriendo fuertemente de la vista. Primero con un accidente que tuvo al afectarse con una matica en la casa, afectarse uno de sus ojos, y luego con una ceguera a la hora de leer. Decía, gracias al Señor porque pude recuperar la visión, la obra que Dios hizo en su cuerpo. La verdad es que para todas las personas que tienen sufrimiento de la vista, nuestra solidaridad, porque la vista es un elemento muy importante. Y aquí está usando los ojos como un elemento muy importante del cuerpo delicado. Pero es que nuestros ojos indican o reflejan la fortaleza o reflejan la debilidad del cuerpo humano. Cuando se menciona la palabra ojos aquí, no es que el cuerpo se simplifique al ojo, sino es que este término ojos aquí está indicando que el cuerpo tiene la posibilidad, a través de la vista, de mostrar su debilidad o mostrar su fortaleza. Y precisamente la palabra del Señor en su perfección alumbra los ojos. Tiene la posibilidad de llegar a la parte más íntima del cuerpo humano y dar fuerza, dar vigor para que el hombre pueda continuar la vida. Este hombre que está débil, que no puede continuar, aquel hombre enfermo, la palabra llega para levantarlo. Hermano, mire, me pregunta, ¿qué hacer con una persona enferma? Léale la palabra. Está una persona enferma, léale la palabra. Hermano, que la palabra llegue al cuerpo del enfermo, a la mente del enfermo, a los oídos del enfermo. Dele palabra, que lea palabra, porque la palabra de Jesucristo, siempre la vemos en los evangelios, fue suficiente para que las personas se levantaran. La palabra de Dios fue suficiente para que le dijera incluso a la muchacha que estaba tirada ahí en la cama muerta, levántate, Talita Kumi, levántate. Y esta niña de 12 años se levantó de la muerte. O aquel hombre que estaba en la tumba hace 4 días, Lázaro, ven fuera, y este hombre salió. Bastó la palabra para darle fuerzas a su cuerpo, para darle vida a su cuerpo. La palabra es suficiente. Si me preguntan qué hacer ahora con tantas enfermedades, hermano, vaya a la palabra perfecta, porque la perfección es tan grande. La perfección es completa, hermanos, de la palabra, que tiene la capacidad de levantar al enfermo, tiene la capacidad de dar ánimo a su cuerpo, fuerzas a su cuerpo. Hermano, créalo en este momento. Dios manifiesta en el mundo la perfección de su palabra. Qué hermoso lo que hemos visto, hermanos. La perfección de la palabra, hermanos, qué lindo todo esto, porque nos queda claro que se evidencia en la vida humana. Pero nos quedan 2 versículos. Nos queda el verso 9 y nos queda el verso 10. Y del versículo 9 puedo dejarles esta frase muy hermosa. La perfección de la palabra se evidencia en su firmeza. La perfección de la palabra se evidencia en la firmeza misma de la palabra. Decíamos que podemos ver la perfección de la palabra en el hombre, porque se ve en su parte espiritual, se ve en su parte cognitiva, se puede comprobar en la parte socioemocional y física del ser humano. El impacto de la perfección de la palabra es increíble en nosotros. Pero ahora, hermanos, esta perfección, verso 9, se ve en su firmeza. La palabra de Dios es firme. Y la firmeza de la palabra se evidencia en el tiempo. La firmeza de la palabra se evidencia en el tiempo. Observe cómo dice el verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí nos habla de tiempo. Permanece para siempre. Es interesante, hermanos, este término limpio. Denota la ausencia de impurezas. Dice que no hay contaminación. Hay ausencia de impurezas y hay ausencia de contaminación. Es algo genuino. No ha sido adulterada la palabra.
se evidencia esta cualidad de la palabra en la conservación, hermanos, en el tiempo. No puede ser destruida. Nunca deja de ser la palabra del Señor. Pasa el tiempo, hermanos, y no deja de ser la palabra del Señor. Dice, hermanos, la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es hermoso esto, hermanos. El cielo y la tierra pasan. Hombres, hermanos, poderosos mueren. Hombres que trataron de ser poderosos en la tierra, que hicieron tantas maldades, hermanos, el Señor los cortó. Pasan los tiempos, pasan las épocas, pasan los siglos. Pero dice acá el Salmo: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Como no hay impureza en la palabra, como no hay contaminación en la palabra, como es algo genuino que no ha sido adulterado, hermanos, simplificado, lo pudiéramos decir, como la palabra de Dios es perfecta, no hay forma que termine, que deje de ser. Pasa lo demás, pero la palabra persiste. La palabra continúa. La palabra sigue su obra. La palabra se sigue cumpliendo. Allí en 1 de Pedro 1:25 nos deja claro esta frase: la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, debemos estar convencidos de la firmeza. Debemos estar convencidos de levantarnos nuestra vida sobre la roca, hermanos. La roca es Cristo. Pero, hermanos, según dice Mateo capítulo 7, dice: el que oye las palabras del Señor y las hace, le voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la persona que edifica la casa sobre la roca es una persona que va a permanecer, porque la palabra de Dios, que siempre se cumple, es perfecta, hará que esta persona permanezca, que no se vaya a mover, no lo va a dejar mover. Así como la palabra del Señor permanece, la persona que sigue la palabra va a permanecer. Mire, hermano, si usted es llevado por una corriente y usted se toma de ese árbol que está bien enraizado, y lo abraza, ese árbol, hermano, ahí va a quedar usted. Pero si usted, hermano, está llevado por la corriente y abraza, hermano, un arbolito que no tiene raíces, que ya fue desarraigado de la tierra por las aguas, usted se va a ir juntamente con ese arbolito. Pero si usted abrazó ese árbol que está bien enraizado, que está firme, ahí se quedó. El ímpetu de las aguas seguirá, la corriente seguirá siendo fuerte, pero usted permanece allí porque usted está bien agarrado, porque usted está bien cimentado. Esa firmeza de la palabra se evidencia con el tiempo. Hermano, mire, algo lindo que le voy a compartir. Esta palabra que hoy Fabián Cárdenas le está predicando es la misma palabra de la que habló el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Es la misma palabra que hablaron nuestros antecesores, que habló Eloy Anderson, quien vino a predicar el evangelio en la alianza. Es la misma palabra. La misma palabra que hablaron sus abuelos cristianos que ya murieron. Es la misma palabra que se sigue predicando en todo tiempo. Permanece y es firme en el tiempo. Pero también esa firmeza de la palabra se evidencia en la unidad que tiene la palabra. La unidad que tiene la palabra. Observe en la parte del versículo 9, la segunda parte del versículo 9. Permítame un momento y lo leo. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Este término verdad significa estabilidad, significa confiabilidad. Es decir, ese término verdad que aparece ahí indica algo estable. Los juicios de Jehová son estables. Los juicios de Jehová son confiables. Jehová confirmó que la palabra, el Señor confirmó que la palabra de Dios es verdad. En San Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. Santifícalos en esta palabra. Tu palabra es verdad. Y también dice ahí: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ese término todos que aparece ahí me llamó la atención. Ese término significa juntos. Juntos, todos, a una. Todos los juicios de Dios son una, o son una unidad inquebrantable. Todos los juicios de Dios. Es decir,
Cada una de las piezas que el Señor quiso revelarnos a nosotros, cada una de las piezas que llegó a nuestras manos, todos están amarrados, todos armonizan entre sí. Por eso toda esta verdad es inquebrantable. Nadie la puede quebrar, nadie puede tumbar la veracidad de esta palabra, la contundencia de esta palabra. Todos, dice el versículo 9 en la segunda parte, los juicios de Jehová son verdad. Todos, absolutamente todos, su unidad es perfecta, cero contradicciones, no hay contradicción en la palabra del Señor. Dentro de esa unidad, la palabra de Dios es justa, hermanos, tiene la razón, no tiene ninguna o alguna parte equivocada, hermanos. La palabra del Señor es definitivamente perfecta. En Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si nota, hermano, lo que está pasando en una época donde cada semana tenemos decretos presidenciales, decretos regionales, decretos gubernamentales y posiciones distintas de leyes mundiales, nos encontramos con que las leyes mundanas chocan unas con las otras. Esta ley, la ley de la palabra, es perfecta, nunca choca. Mire, hermano, el que antes de Cristo dijo: no matarás, hoy te sigue diciendo: no matarás. El que te dijo antes de Cristo, en los tiempos de Moisés, no hurtarás, hoy te sigue diciendo: no hurtarás. Es el mismo. Es el mismo mensaje. No ha cambiado. Y el que dijo: lo que el hombre sembrare, eso también segará, y dijo: Dios no puede ser burlado, es el mismo que ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Por eso, hermano, toda la palabra es firme en su unidad. No va a haber algo que podamos acomodar a nuestro antojo y para nuestro interés personal. Tenemos nosotros es que acomodarnos a su palabra, porque su palabra es perfecta. No podemos acomodar la palabra a nuestras imperfecciones. Somos nosotros los que nos tenemos que acomodar a la perfección de la palabra. Somos nosotros los imperfectos que tenemos que acomodarnos a su perfección. No es su palabra perfecta acomodarla a nuestro interés de personas o de seres imperfectos, hermanos. Dios manifiesta en el mundo la perfección de su palabra, y ahora lo invito para que estudiemos el verso 10. Observe lo que dice el verso 10. Deseables, hablando de lo mismo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Quiero decir, hermanos, que la perfección de la palabra se evidencia en el gusto. La perfección de la palabra se evidencia en el gusto. Y qué triste perder el gusto. Qué triste perder el gusto. En estos días, con esta enfermedad, nos hemos dado cuenta de lo del COVID, que uno de los síntomas es que las personas pierden el gusto y pierden el olfato. Qué triste realmente perder el gusto y perder el olfato. Es uno de los indicadores para que esté pendiente. Es uno de los indicadores. Pero algo interesante es que la palabra del Señor se evidencia en el gusto que tiene. Esa perfección de la palabra se nota en que es gustosa. Tiene un gusto especial para nosotros como seres humanos. Porque la palabra de Dios termina siendo lo más deseable. Observe lo que dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Deseable significa lo más amado, en lo que hay deleite, lo que es de mayor estima. El mayor deseo del ser humano comúnmente son las riquezas. El oro representa el mayor valor para el hombre. Pero lo que está diciendo aquí es que son deseables más que el oro. Es decir, aunque el oro representa el mayor valor para el ser humano aquí en la tierra, no hay algo que supere al deseo terrenal, el deseo por el oro. Pero aquí la Escritura nos deja claro: deseables son más que el oro. La palabra del Señor termina siendo más deseable que el oro. Y el salmista que escribió el 119 dice en el verso 14: me he gozado en el camino de sus testimonios más que de toda riqueza. Y ese mismo salmista en el 119, el verso 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. El sabio Salomón también lo expresa hablando de la sabiduría: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros.
tendrás sabiduría, tendrás victoria, tendrás riqueza en tu vida. Es decir, que son para el hombre más deseable. La palabra perfecta de Dios termina siendo para el hombre más deseable que el mismo oro. No hay algo, hermano, mire, hoy hay personas que dieran todo lo que tienen por la salud o por la vida de algún familiar que partió. Se dan cuenta que la plata no sirve, que el poder tampoco sirve, cuando Dios quiere obrar de la manera que quiera obrar y como está obrando. Hermano, mire, la palabra termina siendo más deseable que el mismo oro. Pero hay otro comparativo que muestra el verso 10 y dice: y dulces, además de deseables más que el oro, dice que dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermano, este término dulce se destaca en la Biblia como el alimento que es deseado. Por eso la palabra de Dios es lo más dulce que hay. Lo más dulce. Hermano, viva la palabra para que se dé cuenta que tiene gusto, porque es lo más deseable y porque es lo más dulce. La miel pura es el alimento que la Biblia muestra como más dulce. El gusto por el alimento se compara al gusto que se siente, hermanos, en este caso, por la palabra del Señor. Así como la miel es deliciosa al paladar del hombre, la palabra termina siendo más gustosa que la miel. El Salmo 119 también, el verso 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más dulces. Por eso la perfección de la palabra se nota, hermanos, se nota en el gusto. Porque la palabra termina siendo más deseable que el oro. Y porque la palabra termina siendo más gustosa que la miel. Hermanos, Dios manifiesta en el mundo la perfección de su palabra. Cómo la palabra de Dios, hermanos, obra en la vida de la humanidad. Cómo la palabra de Dios tiene poder para seguir actuando en la humanidad. Cómo, hermano querido, usted debe seguir leyendo la Biblia. Debe seguir creyendo en la Biblia. Debe seguir predicando la Biblia. Debe seguir disfrutando esta palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es perfecta. La perfección, hermanos, se comprueba en la vida del hombre, en la firmeza que tiene la palabra, hermanos, en el tiempo, en la unidad, pero también en que termina siendo, hermanos, lo más gustoso, porque es lo más deseable y es lo más dulce para el hombre. Qué hermoso esto. El salmista aquí termina diciendo: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El salmista termina diciendo: tu siervo es amonestado con esta palabra. Y lo mejor que me puede pasar es guardarla, porque si guardo esta palabra perfecta, hay gran galardón. ¿Quiere disfrutar ese galardón, hermano? Lea, viva y disfrute la perfección de la palabra. Predíquela a otros sin miedo y más en este tiempo. Padre, gracias por esta palabra compartida. Gracias por esta verdad de la perfección de tu palabra. Gracias porque nuestro himno nacional está bañado con estas palabras y está enmarcado con esta verdad, que el hombre necesita comprender las palabras del que murió en la cruz. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta y, Señor, se nota la firmeza en el tiempo, en la unidad. Es, Señor, lo más gustoso, porque es lo más deseable y es lo más dulce para nuestra vida. Y gracias porque se evidencia en la vida del hombre, porque impacta su vida espiritual, el área socioemocional, el área cognitiva y el área física del hombre. Todo el ser humano es impactado por la palabra, sin duda alguna, y llévanos a estar convencidos de esto. Lo que el hombre más necesita en todo tiempo es tu palabra, y lo que más necesitamos nosotros es tu palabra, vivirla, creerla, obedecerla, anunciarla. Si hay hermanos en este momento que han recapacitado y se han dado cuenta del abandono de la palabra, oro para que puedan, Señor, llegar a ti arrepentidos y restablecer una relación hermosa, un vínculo precioso con tu palabra. Dejo todo esto, Señor, en tus manos, pidiendo esta obra en toda la iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Hay un himno muy precioso, muy hermoso, es el himno 438. Allí en el himnario Celebremos su Gloria. Dice: entre más son las pruebas, entre más son las luchas, entre más hay problemas, dice, mayor es la gracia de Dios. Mucho más abundante es el amor de Dios. Es donde Dios más se glorifica, allí en esas dificultades. Su gracia es mayor, se llama este himno. Cantamos.
Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Qué privilegio volver a encontrarme con ustedes a través de estos medios. Y en este momento vamos a expresar al Señor cada una de las peticiones que nosotros tenemos. Algunos hermanos nos escribieron en los comentarios sus peticiones. Gracias por hacerlo. Así como iglesia podemos conocer cuáles son nuestras necesidades y pues orar todos juntos. Entonces voy a mencionar algunas de las peticiones que los hermanos nos escribieron. La hermana Ángela Posada pide al Señor por fortaleza en medio de toda esta situación que se está viviendo. La familia Méndez Gómez también piden al Señor para que Él sea siempre el centro de sus vidas, el centro de su hogar. La hermana Sandra Atala pide por la conversión del señor Alfredo Atala. La hermana Orfa pide por la salud de ella. El hermano Martín González por la familia González y la provisión y el empleo para ellos. También nuestro hermano Omar Barrera pide por su vida espiritual, que el Señor fortalezca su vida espiritual. La familia Salamanca Gamboa pide por la salud de la hermana Luz Marina López. La hermana Gladys Antolines pide por la hermana de ella, Margarita, que ayer se fracturó un pie. También la hermana Diana León pide por la salud de la prima de ella, Fanny, que ayer la golpearon por robarla. Pide por la salud de sus hijos Obed y Joshua, niños fieles al programa de Vive como Niño. También pide por el tío del esposo, que va a ser operado con urgencia. Entonces, gracias hermanos por habernos escrito sus peticiones. Así estaremos orando por cada una de ellas. Pero también entonces recordemos más peticiones, la salud de todos los hermanos de la iglesia, por el CDI, los niños, por los papás de los niños, los tutores, todas las personas que trabajan en el área administrativa, la directora, el pastor, por los estudiantes del Instituto Bíblico, por los pastores de nuestra denominación, los diferentes concilios, los diferentes hermanos de las diferentes iglesias, por los médicos, enfermeros, las personas administrativas, los aseadores, todas esas personas que trabajan en el área de salud. También por cada uno de los enfermos del COVID, por personas con otras enfermedades que de pronto pues no han podido ir a un hospital, no han podido ir pues a una clínica por situación del COVID, que el Señor pues también guarde la salud de todos ellos, la salud de los gobernantes, de las autoridades, que dé sabiduría a todas estas personas para que puedan tomar decisiones correctas, para que puedan tener esa sabiduría para poder guiar a todo un país, en especial pues a nuestro presidente. También, hermanos, pues orar por nosotros mismos para que el Señor nos dé sabiduría y podamos tener presente que pues todo esto que está viviendo hace parte, ¿no?, del propósito del Señor, que podamos comprender todo lo que está pasando y tomemos en serio cada una de las medidas que pues el gobierno nos ha puesto, que podamos en lo máximo que podamos pues guardar también la cuarentena. Entonces vamos a orar al Señor, dejemos en manos del Señor las peticiones. Sé que de pronto hay muchas más peticiones, entonces recuerde ahí usted en su casa sus necesidades, deje en manos del Señor todo lo que de pronto a veces lo hace estar a uno triste o sentir que ya no puede seguir. Entonces vamos a orar, dejemos en manos del Señor todo eso. Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos, Señor. Gracias porque podemos expresarnos, Señor, a través de estos medios. Podemos, Señor, como iglesia, conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras peticiones, Señor. Y sobre todo, Dios, gracias porque podemos orarte, Señor. Podemos llegar a ti, Señor, con plena confianza, con plena seguridad, Dios. Saber que tú nos escuchas, que tú respondes, Señor, a nuestras oraciones en el momento indicado, Señor. Gracias por tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Te queremos pedir, Señor, por la salud de cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, para que obres de manera especial en cada uno de nosotros, Señor. Permite que podamos gozar de buena salud, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para poder entender que todo esto que se está viviendo hace parte de tu propósito, Señor, y que podamos tomar las medidas necesarias para poder cuidar a nuestros familiares, para poder cuidar, Señor, a toda la iglesia. También, Señor, a cada uno de los gobernantes, Señor, en especial por el presidente, Dios, dale la sabiduría que él necesita, Señor, y
y a nosotros, pues para que no estemos de pronto criticando las decisiones que Él toma, Señor, sino que podamos comprender todo lo que está sucediendo, Señor. También obran todas las autoridades, Señor, por cada una de las personas que trabajan en el área de la salud, Dios, cada uno de los muchachos en el instituto, cada uno de los pastores, muchos que en este momento pues también están transmitiendo, Señor, llevando tu palabra a los diferentes hermanos, Señor, dales la sabiduría, y así también, Señor, a cada uno de los hermanos de la denominación, Dios, también por el pastor Elfido, Señor, el presidente de la denominación, dale también la sabiduría a él, Señor, para que pueda dirigir pues todas las decisiones que hay por tomar, al CAN, Señor. Y también, Señor, por cada una de las peticiones que los hermanos expusieron, Señor, muchos hermanos pues enfermos, otros, Señor, pues un poco acongojados por todo lo que se está viviendo, Señor, da la provisión, el empleo, Señor, que necesitan los hermanos para poder subsistir en todo este tiempo, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos oyes y que contestas en el tiempo preciso, Señor. Ayúdanos a siempre confiar y depender, Señor, de tus planes, de tus propósitos, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. La invitación para que esta noche también se unan a nosotros y compartan. Nosotros hemos motivado para que compartan vía Facebook o en sus estados, compartan para que muchas personas puedan escuchar también el mensaje de la palabra del Señor. Entendemos que cada iglesia tiene su propio plan de predicación y por supuesto cada hermano debe apoyar o alimentarse en su iglesia, pero hay muchas personas que necesitan oír el mensaje y que son beneficiados con el mensaje. Por eso es importante acostumbrarnos a compartir, hermanos, a compartir vía Facebook. Ahí hay una facilidad donde debajo de la misión ahí dice compartir. Usted puede mandarlo allá a su perfil y muchas otras personas pueden ver y disfrutar esta enseñanza. Les animamos a hacerlo igualmente en sus estados, a sus contactos en WhatsApp. También es importante cuando mandamos un link. De pronto a veces hay desgano de parte suyo para escuchar la palabra. Es posible que eso acontezca, pero posiblemente con mandarlo a alguna persona, con compartirlo, usted beneficia a alguien que necesita oír esa palabra y que en algún momento, en ese momento exactamente, Dios le quiso decir algo especial que puede transformar completamente su vida, hermano. Por eso le animo a hacerlo. Le animo a hacerlo, porque aquí no estamos buscando tanto seguidores por seguidores, llenar y que nos oigan y nos oigan, no. Lo que queremos es que la semilla siga siendo regada y que llegue al corazón de muchas personas que lo están necesitando, porque es un momento de mucha necesidad. Así que los animamos esta noche a partir de las 7 de la noche. Recordamos, hermanos, también esta semana, el día martes, todas las mujeres están invitadas, todas las mujeres vía Zoom a participar en el culto unido para mujeres. Es el último del mes, así que todas las mujeres cordialmente invitadas el día martes. Y lo mismo el día miércoles, los varones cordialmente invitados, todos los varones a participar, hermanos, a participar vía Zoom. Recordamos, el jueves tenemos el culto de la semana, también vía Zoom. Si usted quiere participar, solicítenos el link, con mucho gusto se lo enviamos para que esté con nosotros en esas 3 actividades vía Zoom. Martes mujeres, miércoles varones y el próximo jueves el culto de la familia de la congregación. Recordamos el próximo viernes, Conecta a Dios. Conecta a Dios será una oportunidad muy bonita a partir de las 8:30 de la noche, próximo viernes, vía Facebook. Y también el sábado, el programa radial 1400 AM, la emisora, y por Facebook Live también lo puede sintonizar. En la tarde, tenemos la actividad de Vive como Niño. Esa actividad se realiza también el día martes
martes a las 3:30 y sábado a las 3:30 para que nuestros niños sean edificados. No deje a su niño sin participar, no deje a su hijo sin participar de esta bendición, hermano, hermana. Acerque a sus hijos para que disfruten de este programa que es preparado para la edificación de sus vidas. Y el sábado en la noche nuestros jóvenes también vía Zoom tendrán la oportunidad de ser edificados. Recordamos los cultos dominicales 9:30 de la mañana y 7 de la noche. 9:30 de la mañana y 7 de la noche. Próximo domingo vía Facebook estamos transmitiendo y de forma indeferido estamos por YouTube. Luego lo pasamos a YouTube para que las personas que quieran verlo luego por YouTube lo puedan también disfrutar, el servicio. Recordamos el plan Daniel, un ejercicio muy importante para orar todos los días, mañana, al mediodía y en la noche, orar como familia en el plan Daniel. Hermanos, les animamos a seguir fieles a Jesucristo, les animamos a orar, les animamos, hermanos, a leer la palabra con firmeza y recordemos esta frase que les hemos dejado todos estos días. Vivamos con los ojos en el cielo y con los pies en la tierra. Que pasen un resto de día maravilloso. Muchas gracias. Iglesia Evangélica Alianza, en el barrio Alfonso López de Cúcuta, Colombia.